conversó sobre esa conceptualización a propósito de la paz. Recordarán ustedes que estábamos en la coyuntura del plebiscito del año pasado, en octubre, y también nos acompañaron algunos ponentes externos. La segunda sesión, la del semestre pasado, pues tuvimos también experiencias concretas de paz y de reconciliación. Quisimos entonces abordar esa relación entre la paz y la reconciliación. En este tercer momento, en esta tercera cátedra, la hemos querido identificar en torno a un título, Educación, Paz y Universidad. Entonces queremos hacer una reflexión en torno a la paz en esa clave, en la clave de la educación y en la clave de la universidad. Para estas sesiones pues, nos van a acompañar ponentes externos y también internos de la universidad, de otras escuelas y también personas de la Escuela de Trabajo Social, más bien de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales y de los programas de Teología y de Trabajo Social. Bien, hoy nos acompaña Edgar Giovanni Rodríguez. Edgar Giovanni Rodríguez es licenciado en Biología, magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos. El colega además es el coordinador de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad Monserrate y también profesor de la Universidad Monserrate en la Escuela de Educación. Le damos entonces la bienvenida a Giovanni a este espacio que nos va a ilustrar en torno a esa triada ya señalada. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos y para todas. Lo primero, por supuesto, es el agradecimiento a los profesores de trabajo social por, digamos que, darme la oportunidad de compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre este tema que ustedes han elegido, que me parece además no solamente pertinente, sino clave para imaginarnos en otro tipo, en otro estilo de sociedad, en una sociedad que de alguna manera esté más esperanzada. Por supuesto, darles las gracias también por su presencia el día de hoy acá, porque decíamos ahorita con el maestro Giovanni que es clave para poder imaginar otro tipo de universidad, pues contar con la presencia y con la donación de espíritu, ¿cierto? De ideas y de pensamiento en este tipo de espacios. Entonces, noten ustedes que lo que hacen ustedes asistiendo a este tipo de eventos a veces no tiene que ver solamente con el asunto de las notas o de las certificaciones, sino que en últimas es algo clave para la vida misma, para su vida profesional, y pareciera que en últimas eso no se va a reflejar de manera inmediata, porque entiende uno que en la vida de estudiante pues uno está a veces muy determinado por esas, como esas recompensas entre comillas, ¿no? Pero si ustedes, como digo yo, son pilos y se van dando cuenta de ciertas cosas, van también ganando, digamos que la posibilidad y la oportunidad de hacer de estos espacios algo valioso para la vida en general. Más allá, digamos, que de las discusiones disciplinares o de los discursos que ustedes puedan escuchar acá, cada espacio de formación en la universidad pues es vital, es importante porque lo va enriqueciendo aún. Pues bien, aceptando la invitación que ustedes me han hecho, al principio tuve un poco como la dificultad de como siempre, darle un título como a este espacio de conversación, porque me gustaría mucho que sobre lo que les voy a presentar, pues cada uno de ustedes fuera formulando preguntas, inquietudes, o incluso opiniones distintas, diversas frente a lo que voy a exponerles, y de esa manera le establezcamos un conversatorio, que podamos hablar y dialogar un poco desde allí en esta oportunidad. Entonces, tenía un poco la dificultad de poder nombrar esta conversación y se me ocurrió arrancar por un tono afirmativo, a pesar de que, como lo comentábamos en el backstage con Giovanni, pues pareciera que siempre estamos también un poco como desmotivados y muy desilusionados frente a la realidad que tenemos. Entonces, por eso quise titular este asunto como el poder de imaginar una universidad popular.
Noten que sobre el asunto del POP lo he colocado en rojo, lo he resaltado, porque la tesis, bueno, la idea o el argumento principal que quiero exponeros el día de hoy es que hay un llamado urgente para que la universidad retorne, obviamente, a hacer conexión con el campo de lo social, con las realidades que no son inmediatas, que seamos capaces de pensar esos problemas que a veces la academia como que no le pone mucha atención o considera que no es demasiado importante. Y la idea acá es que en lo popular, o en eso que podríamos denominar como lo pop, pues hay una gran oportunidad de trabajo, de entender, de comprender la realidad, y eso yo creo que es fundamental. Por otro lado, entiendo que el escenario, como se decía en la presentación, pues tiene que ver con el asunto de la paz. Y aquí hay un primer elemento, digamos que problemático, que a mí me interesa mucho y que de hecho lo pude también conversar en otro escenario, en un escenario internacional, y es todo este fenómeno que hemos tenido a propósito del post-conflicto y en el marco de las negociaciones en nuestro país después de 50 y pico de años de guerra y de lucha. ¿Qué significa trabajar en el asunto de la paz? Una de las problemáticas que encontraba es que el asunto de la paz se nos está convirtiendo, y esto que voy a decir es un tema de debate, o sea, no es ni una verdad ni es un asunto definitivo, simplemente es una percepción. Pero pareciera que el asunto de la paz se nos está convirtiendo en un asunto de curricularización, es decir, de contenidos que podemos nosotros manejar en las universidades. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en este momento, pues, casi todas las instituciones que tienen un programa de educación superior, pues tienen maestrías en paz, en conflicto, o se hacen seminarios, o se hacen cursos. Y entonces, creo yo que hay un problema que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado, porque el asunto de la paz pues no necesariamente tiene que pasar o tiene que convertirse como si fuera una clase más. Eso ya nos ha pasado con la educación sexual, nos ha pasado con las clases de medio ambiente que hemos recibido desde tiernas edades en la mayoría de las instituciones. Y frente a esa visión que es muy teórico-conceptual de esos problemas sociales contemporáneos que nosotros nos enfrentamos, pues fíjense que estamos en riesgo de convertir también la paz en un asunto que sea como un contenido adicional. Entonces, por eso, cuando titulaba la conferencia o el espacio de conversación, me pareció que era pertinente arrancar diciendo que eso que nosotros denominamos la cultura de la paz tiene que pasar mejor por una visión de comprender, de ser comprensivos con nuestra propia realidad y no ser demasiado inteligentes. ¿Sí? Hay una diferenciación. O sea, ser comprensivo significa en últimas que si yo voy fortaleciéndome, si voy sofisticando mi pensamiento, ese nivel de comprensión de mi propia realidad y de la de los demás, allí, cuando yo logro esos niveles de comprensión, yo ya estoy trabajando para la paz y yo ya estoy soportando una cultura de la paz. A diferencia de lo que venimos nosotros, digamos que fortaleciendo incluso con estas cátedras y con estas visiones curriculares de la paz, de ser muy dateados, ¿sí?, en los asuntos del postconflicto, en las cifras, que no significa que no sea importante, por supuesto que es importante, pero no podemos volverlo simplemente un asunto de estadísticas. Por eso, cuando digo que hay una diferencia entre la comprensión y la inteligencia, es que a veces, y creo que nosotros somos una cultura que tiende mucho a eso, a ser muy inteligente en el manejo de datos, de cifras, de estadísticas, de ser supremamente, ¿cómo decirlo?, como expeditos en ese manejo de las temáticas y muy poco comprensivos. Entonces, estamos hablando en últimas de otro tipo de sensibilidad, estamos hablando de otro tipo de racionalidad, estamos hablando de verdad de un compromiso para, hasta donde sea posible, hacer realidad un cambio para este país, para esta sociedad. Entonces, ese es el llamado inicial. Por eso lo popular o el reencuentro con lo popular para mí es tan definitivo, porque es en últimas en lo popular donde uno encuentra los escenarios de trabajo sobre la paz. La visión entonces en este sentido es afirmativa. Decimos, tenemos posibilidad y oportunidad, a pesar de todos los líos y a pesar de todos los conflictos. Yo sí creo
no quisiera parecer como demasiado romántico en ese sentido. Yo sí creo que a pesar de todas las dificultades, somos capaces, tenemos posibilidad, pero para que esa posibilidad sea una realidad, necesitamos también voluntad. Por eso iniciaba felicitándolos y iniciaba un poco como agradeciendo su presencia el día de hoy acá en este espacio, porque la oportunidad y la posibilidad arranca de esa voluntad de querer hacerse partícipe. Pero pues por otro lado aparece como la pregunta, ¿no? ¿En qué lugar, que es un lugar imaginado en últimas, es un lugar que no está definido? Hay que proyectarlo, hay que diseñarlo, hay que construirlo, ¿sí? ¿En qué lugar comienza la posibilidad de una cultura de la paz? Lo que ustedes ven en la imagen es parte de una exposición de un artista que hace más o menos un año hizo su exposición en la sala de exposiciones del Banco de la República, y me llamaba mucho la atención esta instalación porque pues, lo que ustedes pueden ver allí pues, es una serie de pupitres igual que estos, muy ordenados, muy organizados en línea. Yo no diría, claro, pareciera que el espacio en definitiva para poder trabajar en la cultura de la paz son los salones de clase, porque ahí es donde sucede la educación, en principio, entre comillas. Pero lo interesante de esta instalación y de lo que propone el artista es que sobre las tablas, sobre la tabla del escritorio, pues hay una cantidad de cosas que los estudiantes generalmente, o que uno como estudiante raya, escribe. Bueno, aquí tengo que decir con la salvedad de estar en la universidad, donde pues, nuestros asientos son bastante limpios. Creo que tenemos todos la experiencia de otras instituciones, generalmente de los colegios públicos, donde uno encuentra prácticamente toda la copia de una enciclopedia transcrita por nuestros estudiantes y que es fácil de utilizar en cualquier momento. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué va el asunto trayendo a colación esta instalación en particular? Yo colocaba acá que se trata de renovar la capacidad interpretativa. No podemos trabajar en la cultura de la paz si nosotros no nos fortalecemos en nuestras habilidades de interpretación. Diría alguien que, creo que voy a poner el micrófono, diría alguien que, y siguiendo un poco con la primera afirmación que dije, que es diferente ser inteligente a ser comprensivo, la alta comprensión se logra cuando uno es un muy buen intérprete de la realidad. Pero para ser buen intérprete de la realidad uno necesita muchísimo entrenamiento, ¿sí? Necesita uno muchísima sensibilidad como para que, igual que el artista, pues uno pueda llegar a hacer una instalación a punta de pupitres, pero sobre todo de los mensajes que están, de lo que se está diciendo y lo que las personas allí colocan, porque en últimas es un reflejo de su subjetividad, de sus pensamientos, ¿sí? Entonces, un poco la idea con esta metáfora es propiciar que nos demos a la tarea todos nosotros de pasar de ese lugar de ser muy inteligentes en el manejo de los datos, porque fíjense que en eso estamos muy bien entrenados, y es que aparentemente sobre el dato es que nos van a preguntar en la evaluación. Entonces uno se memoriza toda esa cantidad de cosas, pero muy pocas veces interpreta. Creo que es uno de los grandes problemas cuando saltamos de semestre en semestre, de contenido en contenido, pero no logramos vincular esas temáticas entre sí. Entonces, claro, cuando yo ya paso de quinto a sexto, pues lo que vi en quinto y lo que vi en segundo, pues eso ya se me ha olvidado y no sé finalmente cómo es que lo voy a integrar, por ejemplo, en un trabajo de grado, en una investigación, en un problema de investigación. Entonces, miren que aquí hay un reto grande, pero insisto, hay posibilidad. Hay posibilidad cuando nosotros nos damos cuenta que sí es viable hacer ese salto. Es un salto cuántico, porque es un salto cultural. Eso nos exige. Decía hace un momento, nos exige entrenamiento, pero también nos exige una voluntad para poder y quererlo hacer. Voy a utilizar 2 puntos de entrada para lo que les voy a contar el día de hoy. Lo primero es un texto de Boaventura de Sousa, que creo que es un autor que ustedes ya han trabajado, que los profesores también conocen. Es un texto que él saca en el 2006, que retoma una investigación anterior y que lleva por título La universidad en el siglo XXI. A pesar de que Boaventura hace toda una reflexión en términos de lo que significaría la universidad, lo que debería ser la universidad en el siglo XXI, centrado en el asunto de la universidad pública, curiosamente, al hacer una relectura de este texto, de revisitar el texto, uno se va dando cuenta que el diagnóstico que hace Boaventura es muy compatible con la universidad privada. Es decir, hemos llegado al punto de entender el concepto de la universidad, las problemáticas y la crisis de la universidad,
más allá de pensar de si es público o privado. En este momento tenemos una oportunidad para trabajar sobre la crisis de la universidad y sobre la manera como estamos nosotros educándonos y formándonos para una sociedad del siglo XXI que está alejada de si somos de una universidad pública o privada. Lo que vamos a ver en el diagnóstico de Boaventura es que hay una cantidad de elementos que ahora estamos compartiendo. La otra entrada que utilizo es un texto de 2014 de Catherine Lynch, que es una profesora de la University College de Dublín, y ella tiene un texto muy interesante que hace una crítica a partir de lo que significa o ha significado todo el control que se está ejerciendo a partir de los rankings en las universidades y las mediciones de las universidades. Como todos ustedes saben, pues permanentemente aparecen en redes sociales: la universidad tal es la que tiene el primer lugar en tal cosa en el país, y entonces si uno no está en esa universidad, pues de alguna manera también se siente como incómodo, ¿no? Yo no estoy en esa, entonces ¿será que en qué nivel estaré yo, en qué ranking estaré posicionado? Entonces van a ser las dos entradas que voy a utilizar para conversar con ustedes. Y no podía dejar, pues como estamos hablando de lo popular, dejar de lado un meme que salió el día de ayer en redes sociales, o por lo menos a mi cuenta de Facebook llegó el día de ayer, que combina este asunto de lo popular, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta en la imagen, es una imagen icónica de una película que está de moda, que está en estreno, que es un remake de un libro de Stephen King, y que, bueno, se contemporaniza. Fíjense lo interesante de este asunto, y es que ni siquiera somos buenos creando nuevas historias de terror o de acción, sino que tenemos que devolvernos a los 80s a ver si asustamos de nuevo con las mismas historias. Hay un esfuerzo allí, pareciera que hay cosas que son permanentes. Pero como aquí en Colombia somos tan creativos, pues este meme se hace la pregunta por una firmita a propósito de lo que viene el próximo año en términos de las elecciones en el país, y tenemos allí un personaje en la alcantarilla como si fuera el payaso este de la película, ¿no? Algo aterrador. Pero ya algunas otras personas han terminado por colocar muchos más candidatos en el fondo de la alcantarilla, tratando de tentarnos con, bueno, venga usted firme que aquí todos vamos a flotar, diría la película, si no la han visto. Pero más allá de eso me llama la atención, piense uno cómo va conectando el asunto de la cultura popular con espacios para poder reflexionar sobre nuestra propia condición de realidad. Este es un texto de una entrevista que le hacen al argentino, al director de la película, que es un argentino que se llama Muschietti, y miren lo interesante que él dice en la entrevista. Dice, a propósito de la película, se refiere al personaje, al payaso, ¿sí? Dice, es un comedor de mundos de imaginación, un comedor de fe. Y eso es lo que pasa cuando la infancia muere, cuando uno la deja. Y no es casualidad que los adultos en esta historia es gente que es incapaz de ver las cosas. Ser incapaz de ver las cosas es ser muy poco comprensivo. ¿Sí? Lo que habíamos dicho hace un momento. Si yo soy poco comprensivo, soy incapaz de ver las cosas, de darme cuenta del efecto y la implicación que tienen las cosas en el mundo real, de darse cuenta de lo que pasa, e incapaz de tener la imaginación suficiente como para entender ciertas cosas. Básicamente es eso. Después hay otra interpretación que me parece muy relevante en los tiempos en que vivimos, en donde los terrores vienen de todo tipo de ángulos. En el libro, el payaso se reencarna en tu peor miedo, y a mí me gusta compararlo con la cultura de miedo en que vivimos. Ese miedo, lo resalto yo allí, ese miedo es una herramienta. No solo es un instinto o un mecanismo de sobrevivencia, sino que el miedo es una herramienta para controlar a los pueblos, y vienen de la mano de gobiernos, corporaciones, los medios, religiones, etc. Entonces, dice él, creo que también es una reflexión sobre el poder del miedo como herramienta para subyugar a los pueblos y a la gente. Si ustedes ven fíjense, uno podría ir a la película como de plan de novia, distraerse, entonces, ¿no? Porque claro, si la novia se asusta demasiado, pues uno aprovecha para abrazarla y todo el cuento, no, tranquila que yo te voy a proteger, etcétera, etcétera. Pero si uno entra, fíjense, si uno cambia la percepción y si uno entiende cuál es el mensaje detrás de esto, en la cultura popular hay una potencia para poder leer la realidad. ¿Qué nos hace falta? Voluntad y ganas de trabajar con este tipo de materiales y verlos en otro código, verlos con otros lentes, entender cuál es el significado, cuál es el sentido y cómo podemos hacer de un producto comercial como esta película
un escenario de trabajo sobre nuestra propia condición de realidad. Si aceptamos lo que nos está diciendo el director, fíjense que la película pues nos entretiene y se divierte uno, y quizás para algunos sea absolutamente terrorífica a punto de generar algún tipo de trauma, pero más allá de eso, fíjense que la película nos habla de algo que nos es común y que es muy común en Colombia, y es el miedo. Si algo no nos posibilita hacer cosas de diferente orden, a nivel personal, a nivel colectivo, es que siempre tenemos mucho miedo, tenemos muchísimo temor. Si nosotros aceptamos esa, digamos que esa hipótesis de trabajo, podríamos comenzar a revisar hasta qué punto seríamos capaces de trabajar con otros materiales. Esto es cultura popular. Tenemos una cantidad de series. Pretty Little Lies, una serie que por lo menos mi hija adolescente se pierde en eso. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la máquina de pensamiento que funciona allí para que atrape una audiencia? ¿Sí? Tenemos otro tipo de series, Black Mirror, House of Cards, Game of Thrones, The West Wing. Uno diría, toda esta cantidad de cosas que aparecen como seriados son productos comerciales. Pero si sobre esa advertencia nosotros entendemos que hay una oportunidad de trabajar esto que es cultura popular y someterlo a un análisis y poderlo cruzar con todas esas teorías que ustedes están viendo ahora en la universidad, con todas las críticas que hacen sus maestros, miren que aquí hay una gran cantidad de materiales para generar reflexiones. Otra cosa muy distinta, y ahí es donde nosotros entramos un poco como culpables, es que como maestros, como pedagogos, nosotros descuidamos todo este material popular porque consideramos que esto es mera entretención, que esto es puro entretenimiento, que esto es pérdida de tiempo. Pero si hiciéramos ese giro, ahorita hablábamos con el profesor Giovanni, si nosotros hiciéramos ese giro interpretativo y ese giro un poco hacia lo metodológico, toda esta cantidad de materiales de lo popular son supremamente útiles para generar conexiones con la capacidad comprensiva de nuestros estudiantes. Si esto es lo que consumen, por ejemplo, mi hija me contaba, pues es que en esta serie en particular, a mí todo el tiempo me están hablando de un fenómeno que yo vivo en mi colegio y es el asunto que ya todos sabemos que se ha vuelto también trillado, que es el asunto del matoneo. En la serie hablan todo el tiempo del matoneo. Toda la estructura dramática de la serie está montada sobre un problema social contemporáneo. Si nosotros rescatáramos desde la docencia, o incluso como estudiantes, pudiéramos elaborar nuestros ensayos, nuestros trabajos, realizando estos cruces, pero miren que aquí la demanda es absolutamente estética. Porque si yo no soy sensible a poder decodificar ese programa de televisión o lo que sea, un noticiero, a poderlo decodificar de otra manera, yo no soy capaz de utilizarlo como excusa para el pensamiento. De lo que les estoy hablando acá es precisamente de cómo ese escenario de lo popular se me vuelve a mí un espacio de intervención social, analítica y de pensamiento. Ustedes dirán, pues, qué charro esto, porque pues lo que vemos allí son series gringas. Pero cambien ustedes de canal. Alguien dirá, pues que yo no tengo Netflix, entonces ya no puedo hacer ese ejercicio de pensamiento. Pero sintonicen ustedes cualquier día en la semana a las 5 de la tarde Tu Voz Estéreo o Mujeres al Límite o cualquier tipo. Claro, la primera pregunta es, ¿de dónde sacan tanta gente que pueda gritar tanto? ¿Dónde hay tantos actores entrenados para que sean capaces de gritar a ese nivel de decibeles y de hacer ese drama? Pero si ustedes cogen, fíjense, una excusa como estas, lo que nos están mostrando allí es una serie de percepciones de la realidad que si nosotros quisiéramos serían una muy buena excusa para hacer una clase sobre cualquier temática, para poderla vincular con autores, ¿sí? Para eso que nosotros consideramos es la gran teoría y a la cual le rendimos muchísimo culto. Este tipo de excusas nos sirven para poder conectar esos mundos. Pueden hacerlo ustedes con los memes, pueden hacerlo con una cantidad de cosas, pueden hacerlo con una situación en Transmilenio. ¿Sí? Una situación en Transmilenio es supremamente efectiva para hacer un análisis social contemporáneo, pero también para hacer intervenciones, no solamente para analizarlas, sino también para hacer pequeñas intervenciones. Pero noten ustedes, como siempre tenemos miedo, no sabemos qué hacer, estamos absolutamente aterrados, ¿sí? Nos cuesta muchísimo trabajo mirar las posibilidades. Entonces,
El día de ayer consultaba este texto que apareció en el diario El País de España. Un periodista que se llama Antonio Rodríguez publicaba una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Decía él: nuestra sociedad, conformada por la ciencia y la tecnología, fíjense, es una sociedad absolutamente tecnologizada, tanto pues, que tenemos todos estos dispositivos y aparatos, está sumida en una contradicción, dice el autor, o sea, es contradictorio, que necesariamente se tendrá que superar. Dice él, y es que a pesar de proponerse de llegar a ser una sociedad del conocimiento y la información, porque se supone que ahí es donde estamos, nosotros somos una sociedad del conocimiento y la información, hay mucha distribución de datos, tenemos la posibilidad de conexión, de generar redes sociales, etcétera, etcétera. Y es que a pesar de que estamos metidos en la sociedad del conocimiento, también está afectada por nuevas formas de ignorancia. Otra vez, la tesis inicial. Tenemos una cantidad de datos, somos muy inteligentes, pero no sabemos cómo usarlos. Tenemos una cantidad de datos disponibles, pero no sabemos cómo interpretarlos y cómo hacer una comprensión de las realidades de allí. Entonces, una crisis profunda. Dice el autor además que es fácil imaginarse de esta situación cuando, por ejemplo, todos tenemos estos dispositivos electrónicos. Claro, pues yo soy muy bestia para poder manejar todas esas aplicaciones. Pareciera, dice una autora, que las nuevas generaciones vienen con el chip incorporado y fácilmente pueden hacer cosas y hacer una cantidad de aplicaciones y de herramientas. Pero más allá de cómo funciona el aparato, es decir, cuando a uno se le cae el aparato y eso explota en pedazos, nosotros en realidad no sabemos qué es lo que contiene. No sé si soy claro con la metáfora. Puede que nosotros sepamos utilizar las aplicaciones, pero lo que hay dentro del aparato es un misterio, ¿sí? Es una caja negra y estamos rodeados de muchas cajas negras. Tenemos tecnología por todo lado, pero no sabemos en realidad eso qué contiene. Esas son las formas de ignorancia. Aquí entonces arranco con una cuestión que dice Boaventura, y es que a propósito de la reflexión sobre la universidad, porque miren que detrás de esto es, bueno, ¿cómo podemos pensar una universidad distinta? ¿Cómo podríamos nosotros narrarnos en una universidad distinta como estudiantes y como profesores? Dice Boaventura en algún punto que hay una apuesta, y es volver la universidad una instancia de pluralismo. Una universidad, uno diría, pues si es una universidad, pues de entrada uno supone que está en lo universal, pero no es así. Creo yo que parte de la crisis de la universidad contemporánea es que se ha vuelto absolutamente cerrada, no es plural. Nos cuesta muchísimo, nos hemos vuelto tan especialistas que nos cuesta muchísimo trabajo establecer relaciones con las comunidades o podernos pensar en los problemas que son de nuestra inmediatez, ¿sí? Entonces estamos tan bien dateados que nos cuesta muchísimo trabajo trabajar incluso sobre la parte subjetiva nuestra. A nivel emocional, podemos estar en octavo semestre, pero tenemos unos conflictos emocionales durísimos. Entonces uno se preguntaría, ¿y para qué todo ese conocimiento? Y todo eso que aprendí en últimas, ¿para qué? La crisis en la mayoría de los programas, como todos nosotros sabemos, es que una vez terminamos la profesión y salimos al mundo de lo real, el primer nivel de aprendizaje es que tengo que volver a reaprenderlo todo. Porque muchas de las cosas que aprendimos en la universidad no son aplicables en ese contexto. Entonces fíjense que hay unos elementos fuertes. Dice Boaventura en el texto que tendríamos que mirar de qué manera volvemos a conectar la universidad con los pluralismos. Dice él, tiene que ser una universidad que sea plural a nivel teórico, que tenga autonomía, mayor autonomía, que busque la excelencia académica y que busque la multi y la transdisciplinaridad con un compromiso crítico. Digamos que esas son las pistas que da Boaventura para poder entender o imaginar una universidad distinta. Pero yo diría una cosa adicional, y es que es necesario en este momento histórico particular entender que las universidades, si bien es cierto hay este llamado como a recomponernos en ese pluralismo, las universidades son instancias de movimientos sociales. No es que la universidad mire los movimientos sociales, es que la universidad debe entenderse en sí misma como un movimiento social, porque hay una comunidad. Porque hay una comunidad de actores, porque hay unas tensiones, porque hay unos retos, porque hay posibilidades, insisto, porque hay posibilidades de trabajo, la universidad debe constituirse como un movimiento social. Pero para tener la dinámica de un movimiento social, lo primero que tenemos que recuperar es la capacidad de agremiación, de convocatoria, de reunirnos, de discusión, ¿sí? Cuando estos espacios se nos quedan un poco como en la línea del ausentismo, uno se pregunta, entonces,
¿A qué viene uno a una universidad si lo que se diseña como espacio de formación no es aprovechado? Sin embargo, miren que la mayoría de nosotros, cuando estamos en esas tiernas edades de elección de carrera, uno, me excusan la expresión, yo generalmente tiendo a ser muy grosero en las expresiones, pero uno jode como un putas para entrar a la universidad, a veces sin entender, piensa, muy poco comprensivo de qué va a significar para su proyecto de vida salir de esa profesión. Uno no lo tiene claro. Por allá de pronto en quinto, sexto semestre uno comienza a hacerse preguntas existenciales alrededor de ello. Pero a falta de comprensión, uno sí diría que la comunidad universitaria como comunidad y entendida como un movimiento social debería proliferar y debería amalgamar incluso todas esas inquietudes y todas esas cuestiones para que en grupo pudiéramos resolverlas. Quizás allí estuvieran nuevos perfiles. Boaventura, y le recomiendo mucho el texto, hace un llamado también digamos que a toda la atención que sufre la universidad en este momento, y no estoy hablando de esta universidad, de todas las universidades. Estamos enfrentando una crisis muy fuerte, porque la tendencia de unos 15 o 20 años atrás, hice todo el diagnóstico que establece el autor, es una relación muy estrecha con la lógica mercantil. Es decir, la universidad ha dejado de ser ese espacio de producción de conocimiento, ese espacio de saber, para volverse un negocio, ¿sí? Y hemos entrado en una lógica mercantilista. Entonces, ¿qué hacer? O cómo, si nosotros logramos posicionar de nuevo la universidad como un movimiento social, podríamos desde abajo recuperar el sentido que tiene ser universitario, o decirse universitario, y poder de alguna manera enfrentarse o hacer resistencia con estas dinámicas que, centradas en los rankings y en las evaluaciones y en los criterios de una calidad que ha sido entendida exclusivamente desde el modelo económico neoliberal, pues decir hasta qué punto la universidad puede configurarse de una manera distinta. Entonces aparece otra pregunta y es, bueno, porque de eso habla el autor, y les cuento que además es nuestra línea principal de investigación en la universidad. ¿Cómo hace uno posible una ecología de saberes? Porque si decimos, hay posibilidad para enfrentar todo ese mecanismo neoliberal, uno podría decir, la universidad como movimiento social debería favorecer la multiplicidad y lo plural en los saberes, ¿cierto? En las conexiones inter y transdisciplinares. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces uno dice, eso se parece mucho a una ecología, ¿sí? Porque hay una serie de relaciones, de interacciones, y hay unos ciclos. En últimas, eso es lo que el paradigma ecológico manifiesta. Entonces uno podría pensar que a diferencia de muchos datos, lo que uno encuentra en una universidad es una ecología de saberes. Pero ¿cómo hace uno para poderlas amarrar, como para poderlas posibilitar? ¿Sería posible generar estas interacciones desde abajo? Yo diría, sí es posible cuando hacemos ese movimiento, esa transición de la inteligencia de los datos a la comprensión de las realidades. Y además colocaba yo allí, porque el asunto es que nosotros no sabemos desear, no sabemos qué es lo que queremos, pero fundamentalmente porque nosotros no fuimos educados desde metodologías de seducción que sean inteligentes. Miren lo bonito de esta frase. Pues digo yo lo bonito porque se me ocurrió. Pero piensen lo denso de esta frase. No sabemos desear porque nunca fuimos seducidos con inteligencia y creatividad. En últimas, diría uno, el espacio natural para transformar la sociedad es el campo de lo educativo. Lo educativo no solamente opera en la universidad. Sabemos nosotros que lo educativo está desde el lugar de la casa, ¿sí? Está en el colegio, también está en la universidad, pero también está en el Transmilenio. Todos nosotros, porque me podría decir, es que yo soy ingeniero, entonces yo para qué me voy a preocupar por la educación. Pues usted también es educador. Que puede que sepa mucho de ingeniería, pero en último usted es padre de familia, o tiene una novia, o es soltero, pero tiene un vecino que sea. Esos espacios de interacción social es donde uno puede alterar las realidades. Pero como lamentablemente no fuimos educados por unas dinámicas de seducción altamente complejas. Fíjense que aquí estoy hablando de la seducción efectivamente, como una cosa que opera desde la emoción, ¿sí? Y que es, yo insisto siempre, es una erótica del conocimiento. Entonces, como nosotros no somos buenos seductores, pues obviamente tampoco tenemos una clara noción de cómo podemos desear mejor.
En ese sentido, entonces, y creo que ustedes asistieron a una conferencia que dictó el profesor Muriel Espitia, que es mi compañero en la Escuela de Educación. Él tiene la tesis de que el trabajo de la educación para la paz o desde la paz tiene que ver mucho con el manejo que nosotros hacemos de nuestros propios nazismos, ¿sí? O de nuestras propias visiones de lo que podría ser una ultraderecha que anida en nosotros. A pesar de que nosotros dicen, no, yo soy más progresista, etcétera, etcétera. Dice Uriel, la tesis que él maneja, es que de todas maneras hay algo en nosotros que opera y que a veces nos hace como aflorar ese fascista que llevamos adentro. Dice Uriel. Y además tiene que ver esto con esta otra frase, y es que se necesita reinventar la emancipación social. ¿Sí? O sea, en última todos queremos ser libres o queremos buscar esos espacios de libertad, pero como no sabemos desear, fíjense que en últimas estamos ahí dispuestos o muy proclives a que cualquier tipo de visión esperanzadora se nos aparezca como una solución. A falta de pensamiento individual siempre van a aparecer esos grandes personajes que nos van a decir, la vía es por acá, ¿sí? O la manera de resolver el asunto es por acá. Una forma fascista, incluso yo podría decir, es esto. Fíjense que la manera como estamos instaurados también es una forma, o sea, control, disciplina, muy juiciosos, y supuestamente una tarima que dice ahí Sebas, decía ahorita Andrés, bueno, ¿y quién es el que? Yo no, pues yo estaba sentado allí. ¿Quién es el? Fíjense lo que tenemos instaurado en nuestra cabeza. Entonces dice Andrés, ¿quién es el que va a venir a dar la conferencia? Porque pues se supone que ya debería ser sentado acá. Yo no estaba sentado en un lugar de poder. Y es por allí donde, fíjense, a nivel de lo más cotidiano, se nos van atravesando esas formas de microfascismo. Entonces, pensar de verdad cómo podemos emanciparnos, cómo podemos abrir las conversaciones, implica una traducción cultural. Vean aquí cómo hacemos el vínculo. Si yo soy bueno interpretando la realidad, seguramente esa capacidad de interpretación me llevará también a hacer traducciones culturales, es decir, a establecer los vínculos entre lo que aparentemente es lo popular, lo que no cabe dentro de la ciencia, dentro de los dominios de los grandes discursos, a hacerlo parte de algo que me facilite a mí el pensamiento, que me permita a mí pensar, que me invite a pensar, que me invite no solamente a pensar, sino a generar acciones concretas sobre eso que yo estoy elaborando. De tal suerte que uno tendría que mirar hasta qué punto es en ese escenario de esa universidad renovada o esa universidad volcada frente a los pluralismos, como dice Boaventura de Sousa, uno tendría que reentender la investigación. Y miren esta definición tan chévere que tiene, que me parece a mí muy, muy interesante, muy chévere sobre lo que es una investigación-acción. Dice, consiste en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación, pero no son proyectos de investigación supremamente especializados y con unas categorías que solamente los especialistas manejan, sino que son proyectos de investigación que son capaces de involucrar a las comunidades. Y yo creo que para ustedes esto tiene mucho sentido. Porque para poder involucrar a las comunidades, lo primero que tienen que desarrollar es una capacidad de escucha. Y una capacidad de escucha implica lo sensible. Volvemos otra vez a conectar. Si yo trabajo en mi ámbito de lo sensible, puedo, en efecto, hacer que mi escucha sea más efectiva. Y en ese sentido, posibilitar que las comunidades generen una interacción distinta conmigo. Las organizaciones sociales populares, en la medida en que los problemas cuya solución puede beneficiar los resultados de la investigación, Los intereses sociales están articulados, fíjense, los intereses sociales con los intereses científicos de los investigadores, y la producción del conocimiento está estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades de los grupos que no tienen poder para poner el conocimiento técnico especializado a su servicio a través de la vía mercantil. O sea que aquí tenemos una gran responsabilidad como universitarios y como parte de una universidad. Y es que esa investigación nosotros tendríamos que imaginarla como espacios de intervención directos con la comunidad, donde somos capaces de escuchar de una manera distinta. Ya no vamos como los grandes especialistas a generar o a proponer cuáles son las soluciones que desde la academia nosotros creemos que son las soluciones, sino que tendríamos que traer una disposición distinta para poder escuchar esos saberes en donde reposan las soluciones. En última, las soluciones, claro, hay muchas soluciones que son de carácter estructural, pero hay otras que desde nuestro lugar como científicos sociales podemos nosotros visibilizar y podemos nosotros recuperar
para que tengan voz en distintos escenarios. Ahí hay un reto grande. De tal suerte que cuando hablamos de una ecología de saberes, se trata de un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa de saberes, con el supuesto de que todos esos saberes, incluido lo científico, se pueden enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama de acciones de valorar tanto el conocimiento científico como los otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos. Sirve de base para la creación de comunidades epistémicas más amplias que convierten a la universidad en un espacio público de interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir sin la posición exclusiva de aprendices. Entonces, miren que traigo la cita completa de Boaventura porque es bastante pertinente para hacer un cambio un poco en la mentalidad que nosotros tenemos. En última, si aceptamos o si llegáramos a aceptar esa afirmación de que una universidad en sí misma es un movimiento social, pues la manera de articular el movimiento social está atravesada, fíjense, por esa dimensión de la escucha. Entonces, cuando yo voy a hacer mi intervención social, yo tengo que bajarme un poco de ese escenario donde me ha puesto la formación misma y donde yo creo que yo tengo todo el dominio de la teoría y el conocimiento para poder encontrar hasta cierto punto soluciones. En últimas, si lo quieren en unas palabras más sencillas, en últimas este es un llamado a la humildad. No es otra cosa. A ser humildes en nuestro conocimiento. Porque hay una cantidad de cosas que nos hace falta por conocer y por saber. Desmarcarse de esa visión con la que nosotros hemos sido formados, en donde consideramos que si accedemos a cierto nivel de educación, entonces ya estamos en lo último. Es sensibilizarnos sobre qué podemos en realidad conversar con diferentes tipos de actores. Sobre esa pregunta metodológica de Sousa dice que, y digamos que desde el tiempo que él hace la reflexión, que muchas universidades están utilizando una opción metodológica que son los talleres científicos. Eso tiene que ver con todo un movimiento contracultural que se está gestando en muchas universidades alrededor del mundo. Contracultura significa hacer resistencia, ¿sí? ¿Y hacer resistencia a qué? A estas modalidades de universidad que son absolutamente preformateadas, que tienen unos protocolos muy rigurosos, muy jerarquizados, e intentar buscar, incluso al interior de las universidades, otro tipo de espacios de conversación y de trabajo. Por eso les decía al inicio, qué chévere si después de estas pequeñas pistas podemos abrir el conversatorio y mejor dialogar, o sea, poder escucharnos, ¿sí? A ver incluso hasta qué propuestas nos pueden llegar a salir. Boaventura dice que esto se llama, o que le llaman en algunas universidades, talleres de ciencia. Entonces, ¿qué tienen los talleres de ciencia? Pues primero que la gente que va está dispuesta a la escucha, ¿cierto? A entrar en diálogo de saberes, a ver qué me aporta igual la experiencia que tiene el otro. Pero también porque hay una posibilidad de contextualizar esos conocimientos. Tienen en común la reconceptualización de los procesos y las prioridades de lo que se puede investigar, pero es a partir de dejarnos de educar como usuarios del conocimiento y pasarnos al lugar de la producción del conocimiento. En la Escuela de Educación echamos a andar un experimento también que tiene que ver con esto y es el laboratorio de la Escuela de Educación, el lab. En el lab lo que intentamos precisamente es partir de esta iniciativa contracultural que se viene trabajando, por ejemplo, con Makers Movements, que son escenarios donde la gente, por ejemplo, tiene a su disposición una cantidad de materiales para reunirse y pensar problemáticas a partir de unas técnicas específicas de lluvia de ideas, de hacer mapas conceptuales, pero donde siempre estamos todos como en un mismo nivel de trabajo. Fíjense que aquí hay un reto metodológico, decíamos al principio con el profesor Giovanni, es que el asunto acá también es de propiciar nuevas metodologías. Para poder hacer ese giro metodológico nos toca renunciar también a ciertas verdades supuestas que nosotros tenemos como maestros y como profesores. Nos toca abrirnos, de pronto conectados con esta vida del arte, a experimentar y a ensayar con nuestros estudiantes, hacer de las prácticas un espacio de ensayo. Eso me lo va a saltar. Dice de Sousa que una vez creadas estas condiciones, la universidad podría estar motivada
fíjense lo curioso, para densificar su conocimiento. O sea, que aquí hay una ilusión y aquí hay un espíritu de cambio que favorece que dentro de la pluralidad la producción de conocimiento se haga más densa, se densifique. Y esas formas más densas de conocimiento están amarradas a la responsabilidad social que tienen las universidades. Entonces, esto no debe ser solamente una responsabilidad social funcionalista, centrada un poco en las cifras de cuántos proyectos tenemos de responsabilidad social o cuántas prácticas de intervención tenemos, sino en realidad que sean lugares de experiencia en donde podamos empoderar a las personas. La responsabilidad social de la universidad debe ser asumida por la universidad aceptando ser permeable a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en grupos sociales que no tienen el poder para imponerlas. Entonces miren que en últimas estamos hablando de la conexión que existe entre las funciones sustantivas de cualquier universidad. Investigación, responsabilidad social o impacto social, ¿cierto? Y toda la lógica curricular. Uno entendería que en la medida en que se investiga y se escucha a las comunidades y se producen otro tipo de investigaciones, pues eso obviamente va a tener efecto en la manera como nosotros nos educamos. Porque ya las discusiones, fíjense que no estarían determinadas absolutamente por la teoría, sino que también estarían alumbradas por la práctica, por todos los temas y las preguntas que nacen en esos lugares de experiencia. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y toda esta carreta hacia dónde va dirigida? Quiero contarles una experiencia, y es que en el año 2012 eché a andar un proyecto. Estamos hablando hace 5 años, creo que teníamos pelo en esa época. Hace 5 años comencé con un proyecto que denominé la Universidad Popular Virtual Latinoamericana. O sea, desde ese entonces yo ya tenía un poco como la inquietud por estos temas, y entonces pensé en ese momento que las redes sociales y lo que estaba apareciendo en esa época como una posibilidad de interacción con otras personas a través de la internet podría favorecer un experimento de echar a andar una universidad popular virtual. ¿Cuál era como la idea de este proyecto? Que la gente subiera contenidos a un blog, ¿sí? O sea, profesores, estudiantes o alguien que tuviera algo que decir. En ese momento, fíjense que esta fotografía, esta impresión de pantalla la saqué ayer, y fíjense que hasta el día de ayer, o sea, después de 5 años, este proyecto solamente tenía 268 visualizaciones. Tenía 3 manitos arriba de me gusta y una de no me gusta. Pero más allá de esto, ¿por qué les quiero traer a colación este asunto? La Universidad Popular como concepto la desarrolla un filósofo francés que se llama Michel Onfray, y la comienza a trabajar más o menos en la década de los 90. ¿Cuál fue la intención que tuvo Onfray con la Universidad Popular? La Universidad Popular en Francia está muy fortalecida. Pues lo que quiso hacer Michel Onfray fue reunirse con unos colegas en un espacio distinto al universitario e encontrarse para dialogar. Es decir, hacer un seminario absolutamente gratuito. Ahí no había ningún costo, simplemente había voluntad. Insisto en eso y lo subrayo. Había voluntad de hacerlo. Y entonces Michel Onfray, junto con otros compañeros, decide organizar una línea temática y abrir el espacio a que la gente llegara. Pues la experiencia allá tuvo muchísimo éxito porque, como no había costo, la gente se acercaba a aprender porque tenía ganas de aprender y porque pues, los temas que se proponían de alguna manera pues, eran interesantes. Entonces, bajo esa línea, pues yo dije, bueno, ¿qué tal si se organiza una universidad popular virtual? En ese momento, pues la Universidad Popular Virtual Latinoamericana pues, tuvo este rendimiento. Se organizó el blog, ¿sí? Este es el blog de la Universidad Popular Virtual. ¿Y qué comencé a hacer? Como no hubo recepción en esa época, pues yo comencé, fíjense, a subir los trabajos que hacía con mis estudiantes. Entonces, lo que aparece en la Universidad Popular Virtual, que ustedes pueden ahí encontrar como upbl.blogspot.com.co, son esa serie de trabajos que yo desarrollaba con mis estudiantes en diferentes espacios universitarios. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué hacer todo ese esfuerzo si en últimas eso ni se lo pagaban, ni Conciencia lo reconocía, ni esto iba a tener más puntos por hacer todo eso? Porque podía hacerlo. Y porque en últimas, en el poder
si nos devolvemos un poco al principio de la intervención, hay un poder imaginando otro tipo de universidad, y no porque la universidad se llame universidad, es porque la universidad, lo decíamos ahorita, puede llegar a ser un movimiento social fuerte. Además, por otra razón, todo el tiempo nosotros estamos haciendo una cantidad de experiencias, ustedes están produciendo una cantidad de trabajos, pero